El día de hoy veremos la clase del resumen. ¿Qué es un resumen? Es una técnica de síntesis, una representación abreviada que simplifica los conceptos más importantes de un escrito. Pero ahora vamos a ver qué no es un resumen. Un resumen no es un esquema ni un conjunto de notas ordenadas, sino una abreviación del texto original. Tampoco es un mosaico, es decir, una colección de fragmentos arrancados del texto. No es una reducción mecánica proporcional, es decir, un conjunto de subresúmenes correspondiendo cada uno de ellos a una de las partes en las que se puede dividir el texto original. No es un comentario, por lo que ha de evitarse expresar en él la opinión que nos merezca el texto. No es un análisis, es decir, una explicación del pensamiento del autor y de sus afirmaciones. En conclusión, ¿qué es lo que quiere decir? El resumen es una técnica de síntesis. ¿Qué significa eso? Que va a sacar lo más importante de un texto. Pero un resumen no es la opinión del que va a escribir, no es su opinión, es tal cual como está en el texto, pero con sus ideas principales. El resumen no amerita opiniones, el resumen no amerita un análisis, el resumen no amerita un comentario. Simplemente usted saca lo más importante del texto original. Ahora vamos a ver las características que tiene un resumen. Sintetiza las ideas más importantes del texto. Los resúmenes de libros destacan por ser objetivos y no aceptan interpretaciones personales. El resumen debe ser narrativo y estar escrito con estilo propio. Tanto los resúmenes de cuentos como los resúmenes de libros largos deben tener continuidad y sentido por sí mismo. En el resumen tiene que identificarse las ideas generales del texto, así como las principales y las secundarias. La redacción del resumen no obedece a ninguna regla exacta, ya que puedes modificar el orden de exposición que aparece en el texto. El resumen está escrito en tercera persona con voz activa y tiempo presente. Podemos identificar diferentes tipos de resumen. Tenemos el resumen ejecutivo, que es una manera de dar a conocer una empresa a otra persona. El resumen bibliográfico es el resumen que hace un libro o una obra de literatura, incluso un libro científico, ya sea para fines divulgativos o simplemente para una biblioteca. El resumen de prensa suele hacerse un resumen de prensa o resumen informativo. Es decir, usted si se percata en las noticias, en muchas ocasiones sale la palabra resumen. ¿Qué quiere decir eso? Que saca las noticias más importantes de todo el día. Ahora, ¿cómo se hace un resumen? Primero, se lee el texto original a cabalidad. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que leerlo una y otra vez para saber qué es lo que va a resumir o cuáles serían las partes más importantes dentro de ese texto, porque si no lo lee, no va a saber qué puede resaltar y qué no puede resaltar. Separar el texto en párrafos. ¿Qué quiere decir? Que al momento en que usted ya tiene conocimiento de lo que se trata, lo va a ir separando como para facilitar encontrar las ideas principales y secundarias. Transcribe lo subrayado. Después de separar, usted aplica lo que es el subrayado, empieza a subrayar las ideas principales y secundarias. Luego de eso, usted va a transcribir todo lo que ha subrayado. Redacta de nuevo el párrafo. ¿Qué quiere decir? Que ya cuando usted tenga las ideas ahí sueltas, usted va a volver a unirlas, va a volver a redactar, a elaborar un párrafo nuevo en base a las ideas que sacó del texto original del inicio. Revisa lo escrito. ¿Qué quiere decir? Que usted va a volver a leer y va a ver que tenga coherencia, va a ver que se una una idea con la otra, que no quede suelta ninguna idea. Ahora, el resumen es un solo párrafo, contiene las ideas principales, se escribe en tercera persona sin diálogos, se emplean las palabras propias y un tercio del texto original. ¿Qué significa un tercio? Que no va a ir exactamente todo el texto original, sino va a ir una parte del texto original. Aquí hay un video ilustrativo, tenemos aquí las actividades. Primera, en base a lo aprendido, elaborar una rueda de atributos apoyándose en el concepto y características del resumen.
De todo lo que vimos anteriormente, usted solo va a escoger cuatro atributos para colocarlo en la rueda de atributos. 2. En base a lo aprendido, elaborar un diagrama de flujo de cómo hacer un resumen. Eso también tenemos en la parte superior, cuáles son los pasos para hacer un resumen y lo va a elaborar en un diagrama de flujo. 3. Lea atentamente el siguiente texto y realice uno en la parte inferior con letra cursiva su propio resumen. Usted va a leer todo este texto y va a sacar lo más importante y lo va a colocar en la parte inferior. Si necesita más espacio, puede hacer más espacio para que coloque el contenido. Aquí tenemos los parámetros para evaluar. Recuerde que no se aceptan capturas de pantalla. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier novedad, por favor hacerla conocer al correo. Muchas gracias.